El maestro nos ha puesto en una pista. Creo que ocurrió en la colonia 3 siglos, ¿no? Es la matriz. Pero, ¿qué en el México contemporáneo? ¿Cuál es, a partir de la independencia, la evolución de este pensamiento? Bueno, lo que sucede es que con la independencia se genera un debate muy fuerte entre liberales y conservadores y entre yorquinos y escoceses dentro de las logias, que genera una polvareda que oculta el problema étnico, el problema de las razas, el problema de las castas. El gran debate era: somos todos iguales ante la ley, todos somos ciudadanos, ya no hay criollos, indios y mestizos, y por lo tanto no debe haber fueros, todos debemos ser iguales. Y de pasada, en ese determinismo constitucional que le llamaba Reyes Heroles, a esto de que elevábamos a rango constitucional algo y lo solucionábamos, entonces se empieza a perjudicar a los indios, porque empiezan a querer cerrar los hospitales indígenas, las escuelas indígenas, porque no hay fueros. Ya nadie tiene que tener privilegios. Se disuelven las órdenes monásticas. Claro, pero el problema es el trato igual a los desiguales. Ese es el problema del liberalismo mexicano. En los albores de la independencia vamos a tratar a todos igual, pero vamos a tratar también igual a los desiguales y por lo tanto los vamos a pasar a perjudicar. Y se acaban las instituciones indígenas. Así es. Pero además... Se disuelven las comunidades, los ejidos. Pero además la inteligencia mexicana se distrae con este otro debate, se olvida del problema étnico. Muchos liberales mexicanos, muchos de los grandes liberales decimonónicos mexicanos fueron racistas, profundamente racistas. Gómez Farías tiene textos terribles. José María Luis Mora en Londres habla de México, escribe un texto sobre México donde... Los más liberales, curiosamente, eran más racistas, sí, porque creían claro, en la lucha, en el libre mercado. Claro. ¿No? Había muchos liberales, de los grandes liberales mexicanos, racistas. ¿Aún los indígenas como Altamirano? No, Altamirano y el Nigromante eran diferentes, pero Juárez mismo, Juárez, que era un liberal, pero hasta la médula, y que decía, si él, habiendo sido un indígena que aprendió español a los 14 años y llegó a ser presidente de México, cualquier indígena podía hacerlo. Era el esfuerzo individual el que sacaba adelante, no había necesidad de crear un trato especial a una... Ni menos de conservar las formas de gobierno, de economía y de sociedad indígenas y las etnias. Claro. Y las leyes de desamortización hicieron un enorme daño a los indígenas, porque al expropiar las tierras de manos muertas para la iglesia, quitárselas a la iglesia, también quitaron las tierras comunitarias de los indígenas. Perjudicó Juárez, para nosotros es una paradoja que el único presidente indígena que hemos tenido perjudicó a los indígenas con eso. Y no era porque fuera, desde luego él no era racista, era liberal. Era un liberal que creía en la igualdad de todos ante la ley y en la igualdad y en la posibilidad del individuo, más allá de su raza, a desarrollarse como él mismo se desarrolló. Eso le llama la imitación extralógica. ¿Qué papel tiene esto, el pensamiento evolucionista y positivista? Yo creo que eran doctrinas europeas, como lo era también el liberalismo, que le dieron una armazón intelectual e ideológica a nuestra sociedad. Y por supuesto que en un cuadro de una sociedad igualitaria, una sociedad progresista, no cabía fácilmente la estructura piramidal de las diferencias raciales. Entonces se ajustó a esos mitos, porque lo eran, la realidad, y se negó. Esa negación se ha mantenido durante muchísimas generaciones mexicanas hasta llegar a la revolución. Yo creo que la revolución emulsionó la sociedad mexicana y que muchos... Pero se suponía que ahí se iba a resolver el problema, porque fue una revolución en parte indígena, en parte mestiza. Fue nacionalista. El abrazo mortal del mexicano con el otro mexicano, como diría Octavio Paz, sacó a luz la preocupación por las civilizaciones indígenas, el arte indígena, la pintura mural mexicana, el nuevo nacionalismo. Pero no llegaron a enfrentar ese tema con la valentía, con la honestidad que hubiera sido necesaria. Porque se consolidó una clase criolla. Por una parte, por el enorme peso que la criollada ha tenido siempre en la historia de México y en la sociedad mexicana. Y por un determinismo cultural también. También. Y por el afán de vernos como iguales. Esta igualdad, este mito de la igualdad, ha hecho un daño terrible a México. Lo está haciendo ahora, porque gran parte de la desigualdad
tiene una de sus raíces más poderosas, está en la desigualdad racial. Y por eso la tenemos que enfrentar. Bueno, aquí hay un dato muy importante. La Revolución Mexicana, en el fondo, es el vehículo de la mestizofilia, como tú le llamas. Y dice, bueno, el desarrollo social, el desarrollo económico nos va a hacer a todos iguales. En la otra fue el liberalismo, el evolucionismo y el positivismo. En esto, un concepto de revolución que va a acabar con todas las barreras étnicas, como si fuera una varita mágica. Pero acuérdate, Porfirio, que el primer indigenismo mexicano es el de, como le llama David Rading, el de los criollos que expropian el pasado indígena, el pasado prehispánico. Eso viene desde Clavijero. Para ellos legitimarse. Es decir, la frase, yo siempre he dicho que la frase de esos indigenistas era algo así como viva el indio muerto y muera el indio vivo. Es decir, el gran esplendor de las civilizaciones prehispánicas, ese sí era... Asumimos lo que nos conviene. Exacto. Pero el indio contemporáneo, el hombre o mujer miserable, la servidumbre de las casas de los criollos ricos, etcétera, esos eran deleznables, esos no los admiraban, esos no los ayudaban, esos no los... Me explico, era un indigenismo histórico de exaltación del pasado prehispánico, de lo único que no nos podían decir los europeos que nos habían traído acá. Pero de ahí en adelante no, al contrario, el indio, bueno, fue terriblemente discriminado. Y allí, en buena medida, ese racismo mexicano del que hemos venido hablando se empieza a enraizar. Y a contrapelo de una educación oficial cuasi indigenista, de un libro de texto gratuito cuasi indigenista, se da una historia oral, ¿no? De generación en generación, en donde se transmiten otros valores. El derecho a las costumbres, sí. el derecho. Y entonces el criollo es superior, el indio es inferior, y eso se va transmitiendo por generaciones y se va enraizando en una cultura urbana, porque conocemos el racismo rural, indígena, ¿no? La discriminación de los indios, pero el racismo en las ciudades a los mestizos, la discriminación contra los mestizos, ese es mucho más sutil. Y a diferencia de los racismos europeos o gringos, en donde una mayoría discrimina a una minoría, aquí una minoría discrimina a una mayoría. Claro. Y discriminamos a los de adentro. Yo le quisiera una pregunta al maestro. Los norteamericanos discriminan a los anglosajones, a los de fuera, o a los recién llegados. Nosotros a los de dentro. ¿Por qué estas cosas no cambiaron en el siglo XX, maestro? Pues yo creo que estamos de acuerdo en que el liberalismo es una de las causas que modifican pero continúan elementos de discriminación de la colonia. Y yo creo que paradójicamente otra gran raíz del racismo mexicano contemporáneo es el mestizaje, esta mestizofilia que fue formulada a finales del siglo XIX por estos grandes pensadores. Muchos de ellos eran mestizos, bueno, al menos algunos de ellos sí eran mestizos, otros eran criollos. Riva Palacio, por cierto, era una familia que despojó a las comunidades indígenas de todo el sur del Valle de México. Sí, cierto. Pero bueno, justo Sierra era hijo de... Su padre fue el que escribió la gran obra contra los rebeldes mayas yucatecos, diciendo que eran unos bárbaros que querían acabar con la civilización porque se habían rebelado en defensa de sus tierras, ¿no? Entonces, la ideología moderna del mestizaje mexicano es una ideología que históricamente está emparentada con las ideologías racistas europeas y norteamericanas de la época. Es una ideología que parte de la premisa... Porque me interesa mucho eso. Porque eso era la ciencia de la época. A finales del siglo XIX, todo el mundo pensaba que la humanidad estaba dividida en razas, que había una raza superior que era la raza blanca y que había razas inferiores a la raza blanca. El evolucionismo y el positivismo. Eso era justamente las ideas de Spencer, las ideas del pensamiento racialista europeo, que desde luego en Estados Unidos esa misma ideología se justificó para segregar a los negros, para exterminar a los indios. En ensayos de este año del aniversario de Darwin se le llama eso la rama perniciosa del darwinismo. Sí, de hecho, no está en Darwin. Si venimos desde la amiba, ¿no?, a través del mono, entonces también en la historia del género humano hay una evolución. Sí, eso no estaba en Darwin. Y la cabeza de esa evolución son los blancos. Los blancos. Y ahora, lo interesante de la ideología mexicana es que se plantea que en vez de una supremacía pura de la raza blanca, que era algo que políticamente era imposible en México, porque la raza blanca era una minoría muy pequeña, se plantea que lo que se haga lo que debe haber es una mezcla
entre la raza superior, que es la raza blanca, y la raza inferior, que es la raza indígena, Ese es el que mestizofilia. debe llegar a la blanquización de los indios. Nunca a la indización de los blancos, desde luego, ¿no? O sea, la verdad es que debe ser hacia más moderno, Debía hacia más ser al revés. racional. Por eso también, por ejemplo, se habla mucho de que es el padre español y la madre indígena. Claro. Lo cual tiene sus raíces históricas en la colonia, pero también tiene un elemento de patriarcalismo y de machismo. Porque obviamente el hombre es el activo, la mujer es la pasiva. Y toda esta discusión que, por ejemplo, está en Octavio Paz sobre cómo Cortés violó a la Malinche, es una variante de estas ideas de ver el elemento blanco como el elemento dominante, el elemento activo, el elemento superior, y ver No el la elemento violó, se indígena la como el regalaron. elemento Era pasivo, otra cultura. el elemento inferior, ¿no? Entonces, esto también justifica el racismo contemporáneo, porque en teoría todos somos mestizos y en México todos somos iguales y no hay razas, pero al mismo tiempo hay unos más mestizos que otros, ¿no? Y dentro de los propios Es mestizos, como decía indomestizo, Agustín, mesomestizo exactamente. Y los mestizos Criollo más mestizo. occidentales tienden a discriminar siempre a los mestizos más indígenas, digamos. Los más blancos tienden a discriminar a los más morenos, pero eso no existe porque en realidad en México no hay razas, ¿no? Entonces tenemos esa es la gran paradoja del racismo mexicano, que no es un racismo, es un racismo en el dirigido hacia interior adentro y del que no se mestizaje sí hay justifica. cierta capilaridad. Una familia numerosa, la mía, como muchas familias mestizas, somos de varios colores. Tenemos hermanos medio güeros y hermanos muy morenos. Entonces, en el interior del mestizaje sí hay cierta convivencia, ¿o me equivoco? Sí, sí la hay, pero si vemos ya la sociedad Las en su familias conjunto, mexicanas hay de una clase media. clara estratificación que es de clase, que es socioeconómica, pero que también tiene este componente racial. Y por otro lado, la pervivencia de dichos como mejorar la raza, de los que hablábamos al principio, la pervivencia de toda una serie de búsqueda del ascenso social por medio de la blanquización. A eso pues, vamos refuerza en el estas cosas. próximo bloque, a ese tema de la blanquización y de las políticas latinoamericanas de colonización blanca de la segunda mitad del siglo XIX.